Hoy es martes 10 de agosto de la 19ª semana del tiempo ordinario. Celebramos hoy la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que si el grano de trigo no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy esta gran fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir, el cual, 4 días después de la muerte del Papa Sixto II, que celebrábamos el pasado 6 de agosto, también el diácono Lorenzo fue martirizado. El relato de su pasión narra que, después de distribuir a los pobres los bienes de la comunidad cristiana, habría sido quemado en una parrilla, por excepción, en lugar de ser decapitado, según la costumbre romana. Él es el más célebre de los mártires romanos, y su sepultura se halla en la Vía Tiburtina. Pues bien, la lectura del Evangelio de este día subraya muy bien un aspecto de la vida de San Lorenzo: su disponibilidad al sacrificio, incluso aunque ello le llevara a la muerte. La comparación de Cristo es expresiva. Un grano de trigo muere en el seno de la tierra, pero es para dar fruto. Hay que saber renunciar a uno mismo. Y es que en el lenguaje bíblico, aborrecerse a sí mismo para poder ganar los valores más importantes. El mejor modelo es el propio Jesús, que renunció a su vida para salvar a la humanidad. San Lorenzo, mártir, lúcido y generoso, supo seguir los caminos de Jesús. Son 2 las lecciones entonces que podemos encontrar hoy en el testimonio de San Lorenzo: la caridad generosa para con los pobres y la disponibilidad total a la hora de dar testimonio de Cristo, hasta el martirio si hiciere falta. Son también entonces estas las 2 facetas de su vida que más famoso lo han hecho y que se resaltan muy bien en las actas de su martirio. Estas actas pueden no ser del todo históricas, sino un tanto arregladas de repente, pero son muy antiguas y en ellas se reflejan en toda la literatura posterior y también en los textos de la misa de este día y de la liturgia de las horas de esta fiesta. Primero, San Lorenzo era el diácono encargado de los bienes materiales de la comunidad, y tal vez por eso lo reservaron los perseguidores para más tarde, con la esperanza de que les entregara esos bienes. Pero las actas martiriales cuentan cómo él les mostró a los pobres y los mendigos, a quienes él solía socorrer y a quienes había entregado todos los bienes disponibles, diciendo: He ahí los tesoros de la iglesia. Y es que los verdaderos tesoros de la iglesia son los pobres. Diácono significa en griego servidor. San Lorenzo aparece aquí como buen imitador de Cristo Jesús, que sí tenía preferencia por alguien, y era precisamente por los pobres y los marginados. Estaba dispuesto a defenderles y a ayudarles siempre. Había venido no a ser servidor, sino a servir. En segundo lugar,
se nos cuenta en las actas martiriales que el martirio de Lorenzo a fuego sobre una parrilla, con su diálogo con los verdugos, muestra incluso un humor sorprendente para ese momento tan duro, porque él se cuenta que dijo: ya has asado bien un lado, ahora dale la vuelta y cómetelo. La ofrenda de sí mismo es la gran actitud de San Lorenzo y de tantos otros hombres y mujeres que se ofrecieron al martirio en esa y en tantas otras persecuciones de entonces y de todos los tiempos, persecuciones que aún siguen aconteciendo en muchos de nuestros hermanos cristianos en la actualidad. Siguiendo entonces así el ejemplo del gran protomártir que es Cristo Jesús. En las actas se nos cuenta cómo Lorenzo se había quejado al Papa 4 días antes de no poder acompañarle en el martirio, siendo así que todo buen diácono debe acompañar siempre al Papa. ¿A dónde vas, Padre Santo?, dijo Lorenzo. Sin tu diácono. Pero luego le siguió y como el grano de trigo se ofreció su vida en testimonio de Cristo. En tercer lugar, San Lorenzo nos enseña a ser diáconos y mártires, a ser servidores y sacrificio, servidores y testigos. No seremos tal vez administradores de bienes importantes físicamente, pero todos tenemos más de lo que necesitamos y como buenos cristianos deberíamos estar dispuestos a compartir algo con los demás. Tal vez no seremos mártires en el sentido más dramático de la palabra, pero sí lo debemos ser en el testimonio de nuestra vida, que puede no tener la trágica densidad de una parrilla al fuego, pero tiene el mérito de la constancia y la fidelidad de cada día. En la oración pedimos a Dios que nos ayude a imitar a este santo en estas virtudes, que no son nada fáciles. Por ello preguntémonos, ¿cuál es mi actitud ante Dios y ante mis hermanos? ¿Soy mezquino y tacaño o estoy dispuesto a la entrega y la generosidad en el servicio? Oremos. Señor Dios, tú le concediste al mártir San Lorenzo un valor impresionante para soportar sufrimientos por tu amor y una generosidad total en favor de los necesitados. Haz que esas dos cualidades las sigamos teniendo todos en tu Santa Iglesia: generosidad inmensa para repartir nuestros bienes entre los pobres y constancia heroica para soportar los males y dolores que tú permites que nos lleguen. Amén. Hemos llegado, queridos hermanos y hermanas, al final de este espacio de reflexión con la palabra de Dios. Para ello hemos de meditar con el canto Soy Nazareno de Maxi Largi, donde se nos recuerda que somos seguidores del Señor, dispuestos a dar incluso nuestra vida por Él. Que tengas un feliz día, Dios te bendiga, María Santísima te acompañe, y recuerda que como cristiano debes ser servidor y testigo. Arenas del desierto se han mojado con la sangre y las lágrimas de Dios. En su marcha las tinieblas van tiñendo las banderas con el negro del terror. Caí en Irak, caí en Siria, ahora estoy de pie. Aunque me tiemblan las rodillas, yo camino por mi credo y me apunta aquí la fe. Soy Nazareno,
susurrar mi rezo bajo el ruido de Kalashnikov en las calles de Mossul. Mientras cargo con el peso de mis alas que extendidas han formado en mí una cruz. Y entre resacas, occidente come al caníbal del rencor. Y aunque hasta el sol parezca ausente, veo pies sobre serpiente, veo el triunfo del amor. Soy nazareno, nazareno, llevo un anuncio en mi voz que habla de resurrección. Y cuando muero, no muero, porque fui marcado con la letra Nun en mi alma. Podrás llevarte mi cabeza, podrás quemarme las iglesias, podrás echarme de la tierra que me vio nacer, pero mi alma es de Dios. Podrán tus armas convencerte de que has logrado someterme, pero el espíritu me sopla hacia la libertad. No hay cadenas para la verdad. Entre los clavos de tu ira quiero ofrecer mi otra mejilla, amar la mano que martilla y con mi cuello acariciar el filo de tu daga. Soy nazareno, no muero, soy nazareno y cuando muero no muero. El filo de tu daga. Soy nazareno, no muero, soy nazareno y cuando muero no muero. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hijo, perdónanos porque no hacemos lo que hiciste. Soy nazareno, nazareno, llevo un anuncio en mi voz que habla de resurrección. Y cuando muero, no muero, porque fui marcado